Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Gabriel Llure, psiquiatra y psicoanalista. Vamos a ver qué nos está pasando en nuestra cabecita después de tantas cosas por las que tenemos que estar atravesando cotidianamente en este nuevo orden mundial, por ponerle un título, ¿no? Pero antes que nada, antes de ir con el doctor, eh, quisiera rescatar a una figura que fue funcionario del gobierno y que fue ministro, el ministro más importante, político, por más que Morales acapare todo, el ministro de gobierno era Agustín Perazzi, ¿sí? Tengo un registro sobre lo que acaba de decir en las últimas horas el ex ministro de gobierno. Lo compartimos. No es solo, hay muchos ejemplos, por ejemplo, y sin entrar a defender a los jueces que han sido echados del Superior Tribunal, que cada uno se podrá defender como sea, te da la muestra del sometimiento. Te amenazo con un juicio político, tengo los votos porque el PJ me va a prestar los votos para eso, a cambio de algún nombramiento, y entonces tener los jueces condicionados, los fiscales condicionados, los diputados que se les ordena levantar la mano y levantan la mano. Esto ha quebrado, digamos, el sistema democrático en Jujuy. Y a eso hay que trabajar y recomponerlo, porque cuando la justicia no funciona, porque está sometida a otro poder, los ciudadanos se les acabó el último resorte, el último lugar donde pueden ir a reclamar. Te arman una causa, te hacen una denuncia, te arman una causa ficticia y sin embargo, vos fijate como fue la denuncia del Tribunal de Cuentas, la denuncia del fiscal general, personas honorables, que alguien le pagó a quienes no, unas chicas, unas jóvenes que no sabían ni dónde quedaba la legislatura ni nada, le armaron un escrito y presentaron una denuncia sobre supuestas cosas. Bueno, eso gracias a mucha presión eso no fructificó, ¿no es cierto? Pero ya el que está en el Tribunal de Cuentas o el que está en un juzgado ya tiene esa presión de lo que tiene que hacer. Bueno, esto es lo que dice Agustín Perazzi, el ministro más importante del gobierno del señor Morales desde el punto de vista institucional. Armado de causas, carpetazos, justicia no independiente. En el pasado el gran enemigo del ser humano era la ignorancia, me parece a mí. Ahora lo es la mentira absoluta y definitiva. Lo relevante de la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente. Los políticos mienten para evadir responsabilidades y no admitir las atrocidades que cometen, y en otras ocasiones mienten para apuntarse un éxito sobre algo que no le corresponde. La mentira, creo yo, es una práctica que tradicionalmente la opinión pública relaciona con la profesión política. Y esta postura ampliamente aceptada entre los miembros de las sociedades democráticas, con independencia de su edad o color político, se construye sobre una imagen, me parece a mí, artificial, en la que habitualmente pensamos que la política en general y los dirigentes que están en particular eran más sinceros y francos. En el pasado, mientras que los candidatos políticos de las actuales democracias participativas son mentirosos compulsivos. Me parece que en este escalafón habría que colocarlo al gobernador Morales. De modo que la mentira y la ocultación de la información, la tergiversación y el secretismo han estado presentes en la vida pública de cualquier sociedad humana, organizadas en cualquier época, ¿sí? De modo que el juicio sobre si lo que un político dijo es verdad o es mentira queda en manos de los electores. Si los electores consideran que mintió, se tratará de una mentira ilegítima y al no ser aceptada por los mismos, los votantes pueden suponer el final de la vida pública de un político. Así que aquí, según Agustín Perazzi, Morales ha mentido a miles de jujeños. Se pavonea por todo el país hablando
de la institucionalidad. Hoy va a haber una comida, una cena con los integrantes de la mesa de Juntos por el Cambio, y uno de los temas es la institucionalidad. Cuando le toque el turno a Morales, ¿qué va a decir? Con todo lo que estamos viendo en las últimas horas. Allanamientos, atropellos, robo de celulares, policías que se roban la plata de los allanados. Ni hablemos de los aprietes a los jueces y a los fiscales. Es decir, yo no sé con qué cara se sienta Morales frente a otros dirigentes que tienen por lo menos alguna noción de lo que es el republicanismo. Pero esto lo permite, me parece a mí, la política argentina de hoy. De modo que aunque estos pueden mentir cualquier cosa a la ciudadanía, tiene la posibilidad de castigar la ciudadanía electoralmente si se siente engañada o defraudada, ¿no? Pregunto, ¿qué va a hacer la sociedad con esta mentira que denuncia Perazzi? A propósito de que la sociedad tiene la facultad de castigar a los que mienten, ¿qué va a hacer? Si Perazzi dice que Cauchari no se paga, entre otras cosas, dijo que no se paga la construcción de las escuelas con los dividendos de Cauchari, Morales dice que sí. Bueno, a ver, vamos a ver quién dice la verdad. Vamos a ver quién dice la verdad. Hasta ahora yo no he visto reacción alguna, lo digo con absoluta sinceridad, sobre la expresión de Perazzi, reacción de la gente. Bueno, a mí me parece que es un tema muy grave. Y es por eso que me pregunto, le voy a preguntar al doctor, ¿qué le está pasando a la gente? ¿Sí? Perazzi renunció porque Cauchari no financia las escuelas. Y tuvo que decirlo porque dice, esta mentira no se puede sostener. Sin embargo, Morales va y viene en su avión, que lo paga usted, por todo el país hablando de Cauchari, que Cauchari paga un poco más, paga la tarjeta de su señora esposa. Eso es una grosería, una grosería. ¿Será esta la única mentira que conoce Agustín Perazzi tras su salida del gobierno? ¿Qué más sabe Perazzi como ex gobernador de la provincia de Jujuy? Me parece a mí, debería aumentar él su compromiso con la sociedad. Me parece. Ya que si oculta más cosas, podemos inferir que incurre en una suerte de complicidad con el gobierno que lo echó. O se va a sostener en lo que se denomina, entre comillas, secreto de Estado. Podría ayudar a aclarar muchas cosas sobre este despropósito que es el gobierno de Morales. Además de un escenario de profunda incertidumbre sobre lo que va a pasar con la oposición en la provincia de Jujuy, sería una forma de desembarcar en el sector opositor con algún margen de autoridad. Con algún margen de autoridad. La salida de Perazzi del gobierno de Morales expresa también, me parece a mí, el malestar de sectores radicales que detestan el acuerdo de Morales con el peronismo que organiza o que conduce el señor Aquín. Tanto Perazzi como Aquín eran muy resistidos en el seno del gobierno. Es decir, el radicalismo no quiere a nadie. Esto para que a usted le quede claro. No quiere a nadie acá en Jujuy y no quiere a nadie en Juntos por el Cambio. Hasta ahora me parece a mí el miedo gobierna la vida política de los supuestos aliados del gobernador. Hasta ahora. Pero ese miedo se transforma además en cómplices de todas las atrocidades que se cometen en la gestión legislativa, ejecutiva y judicial. Y las pruebas están a la vista. Me parece que en algún momento los supuestos aliados de señor Morales van a tener que comenzar a perder el miedo. Porque en el ritmo en el que está llevando la gestión este señor, con su fenomenal ambición de querer ser algo en la Casa Rosada, está superando muchos límites, entre ellos el gasto, un gasto fenomenal, que me parece a mí hoy, no lo escuchamos, la gente indaga poco sobre el tema. ¿No? Cuando se están exigiendo tiempos de austeridad,
Morales se maneja en el avión que implica $20.000 de combustible cada vez que va y cada vez que viene. Eso lo paga usted, ¿eh? No lo paga Mandrake. Pero independientemente de la plata que falta, me parece que hay una cuestión ética frente a semejante situación la que estamos viviendo. Morales acaba de decir, entre otras cosas, que fue motivo de mi comentario también en la radio, de que el problema de la economía es la política. Pues entonces el problema es Morales. Y si el problema es Morales, tendrá que dar un paso al costado. Hace 39 años que vive del Estado. Y ha acompañado o ha sido partícipe de todos los fracasos de la historia de la democracia. ¿Qué tiene de nuevo para ofrecerle a la nación? ¿Qué tiene de nuevo, de moderno? Galarza, moderno, como secretario de Energía, Pizarro, eso es lo que tiene moderno para llegar a Buenos Aires. Por eso me parece a mí que es un delirio, un delirio. Veremos qué pasa en las próximas horas. En un minuto conversamos con el doctor Gabriel Jure, en un minuto. Bueno, gracias, señor director. El doctor Gabriel Jure está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme, gracias a Sobremesa. Bueno. Cuando puedo lo miro. Bueno. Hablando, la invitación inicial era sobre psicopatía y es imposible. A mí me gustaría hacer después un pequeño reseña histórica de dónde viene la palabra psicopatía, cómo surge, qué aportes hay desde, por ejemplo, desde el psicoanálisis a psicopatía y eso. Obviamente, digamos, no hay que ser un avesado, no tener 38 años de profesión como yo, como psiquiatra y psicoanalista, para decir que Gerardo Morales es un psicópata y se rodea en general de gente que maneja muy bien esa modalidad de conducta, de ejercicio en la acción y qué sé yo. La psicopatía surge de la psiquiatría norteamericana entre la Segunda Guerra Mundial y Vietnam. En realidad se empieza a tildar, en 1950... surge el primer antipsicótico fuerte. Haloperidol se llama, hoy sigue vigente, o si lo han sacado, pasa que han sacado a veces buenos psicofármacos que ha avanzado terriblemente la psicofarmacología de 1950 a esta parte, a veces los laboratorios, porque se tornan muy baratos ciertos medicamentos, lamentablemente los sacan, no por malos, sino por baratos. Otras veces han sacado psicofármacos efectivamente porque fueron superados en eficiencia y los anteriores tenían efectos adversos a veces muy terribles. Entonces la psicopatía era, ¿qué pasaba? Antes de 1950, en la época que surge el psicoanálisis, más o menos tomemos como 1900, el libro que fue bestseller fue La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Ahí prácticamente no había ningún psicofármaco que no sea un anestésico general. ¿Se entiende? El éter o, la morfina en grados altos, eso, pero no un antipsicótico como el que mencioné que surge como descubrimiento en 1950. No obstante, Freud, cuando él hace todo el desarrollo de muchos libros escritos, más de 22 libros escritos a puño y letra, él tiene un artículo que se llama Psiquiatría y Psicoanálisis, donde dice la articulación de la psiquiatría y el psicoanálisis es conveniente. Cuando el gran aporte para entender la psicopatología, que es una descripción como diagnóstica superficial
de un sujeto en función de la moral de ese momento de una sociedad. Es decir, Estados Unidos empieza a decir, es psicópata todo aquel que no se adapta al capitalismo con moral un poco más liberal que en la época de pre-Segunda Guerra Mundial. Es psicópata el que no quiere ir a la guerra de Vietnam. Es psicópata el que no se adapta al estilo de vida norteamericano. Entiendo. Cuando hace el aporte, el gran aporte, porque me parece que el mayor psicoanalista después de Freud que hace un gran aporte es Lacan. Jacques-Marie Lacan nació en 1900 en París, un hermano cura, para decir formación religiosa fuerte, la empieza como psiquiatra y después se vuelca totalmente al psicoanálisis. Llamativamente, la vez que pasó Freud por París, Jacques Lacan no lo fue a ver a Freud, siendo en ese ya un freudiano fuerte. Entonces él hace un desarrollo que para mí tendría que ser incluido en las escuelas secundarias de Jujuy, públicas y privadas, como para contrarrestar un poco lo que a mi criterio es la estupidización o cierta que genera la Fiesta Nacional del Estudiante en los adolescentes jujeños. ¿Qué materia planteo yo como una materia importante? Análisis del discurso y estructuras clínicas. Lacan lo que aporta es que, de acuerdo a lo que él lee en la clínica freudiana, hay 3 estructuras clínicas: la neurosis, la perversión y la psicosis. Pero perversión para Lacan no se refiere la saca del plano sexual, ¿se entiende? Entiendo. Porque para Freud, perversión era solo relacionado, para Freud y todos los científicos anteriores, era relacionado con sexualidad. Está muy bien. Me quedan 8 minutos para aprovecharlo más. Si siempre corremos contra el tiempo, ¿no? Sí. El sentido común. Sí. Yo advierto que se ha perdido el sentido común en la política. Uno puede tener 1000 problemas, económicos, políticos, pero cuando se pierde el sentido común, me parece que esto es más peligroso que lo otro. ¿Usted coincide? Porque si se toma una decisión sin sentido común, se muere gente, se pierde mucho dinero. ¿Cómo lo ve? Yo lo que pasa es que me parece que lo que vos traes a la mesa como sentido común sería el consenso común, es decir, el consenso común para que una sociedad progrese, sea más justa, más armoniosa, tienda al bienestar general. Ese estado de bienestar general que tanto hablaba Bertrand Russell y que se logra en Europa en cierto momento alejado de la Segunda Guerra Mundial, ese estado de bienestar está costando mucho, ha tenido un retroceso notorio en la Argentina, yo diría para mí, notoriamente 2015. Entonces, porque Lacan también tiene una frase que para mí no es feliz, porque él, para jugar con las palabras, dice: el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Pero esto, en el psicoanálisis, ¿por qué se habla de eso? Porque en el lenguaje, el sentido que se le da a las palabras es distinto de acuerdo a cómo se la usa y al contexto que se la usa. Yo cuando agarro y le digo a alguien: che, qué perro que sos haciendo esto, no me refiero a que es un animal de 4 patas y qué sé yo, me refiero a que es un bruto. Entonces la polisemia del lenguaje, el múltiple sentido de las palabras, hace que no hablar de un sentido común único es que... Bueno, pero yo lo llevo, por ejemplo, a la política. Un minuto. Sí. La conformación esta contra natura de la fórmula presidencial. Una vicepresidenta que elige un presidente. Y después la vicepresidenta intenta desestabilizarlo. Esto desde el sentido común, ¿se lo puede analizar? Mirá, no hay un antecedente en el mundo sobre esto. ¿Cómo que no? El antecedente, me parece, Alejandro, es Lula cuando la nombra Vilma.
Y no la desestabiliza Lula, la desestabiliza Moro y también lo que vos hablabas de justicia cooptada, como existe en Jujuy, existe aún, hoy menos, porque al caer Moro... ¿Pero es de sentido común que una vicepresidenta mande a un presidente? Yo no lo veo tan, no lo veo tan loco, digamos, no lo veo tan alienado. Ella, lo que pasa es que eso era política, era sumar acá, por lo menos la frase que hace a esa fórmula es, se decía en el peronismo, con Cristina no alcanza, sin Cristina no ganamos. Entonces ella lo escuchó. Y dijo, yo tengo que estar, pero no primera, y nombró a Alberto. Después los problemas entre Alberto y Cristina, perdón, me he hecho tocar los problemas son para que me invites a otro programa. Bueno. Porque ahí Entiendo. No, digamos, es verdad, han tomado lineamientos muy distintos. Pero yo también creo que Cristina intenta un poco, en mi evaluación, Alberto es una desilusión, le ha quedado grande el traje de presidente. Y la pasividad que vemos hoy en Alberto frente, por ejemplo, a estos temas de o la inflación o la corrida cambiaria. ¿Qué anuncios se han hecho diciendo algo? Diciendo vamos a hacer algo. Si se llega a tal cantidad, no sé, dolarizaremos, por decirte algo. Fue un ejemplo, ¿no? Yo no estoy para dar mi opinión de economía, que la tengo, pero no la quiero decir acá. Entonces yo te decía esto de lo importante de que desde adolescentes empecemos a saber que hay diálogos que son posibles y hay diálogos que son imposibles. El diálogo con psicópatas es un diálogo que en general conduce a un mal lugar. Pero es un ajedrez. ¿Usted quiere decir que en la política hay diálogos preferentemente entre psicópatas? No, yo digo que cuando el político es un psicópata el psicópata estructural, un psicópata claramente ejemplificar, que yo vaya desde un lugar neurótico a tratar de hablar con él, es ajedrez con psicópatas, en el sentido, cambian siempre las reglas, te dicen que el alfil es la reina, entonces ellos tienen 3 reinas, en vez de 2 peones. ¿Pero así se construye una nación? No, bueno, lo que pasa es que esta es una realidad que hay que tomar, que hay ciertas posibilidades de diálogo con cierta gente como la estamos teniendo nosotros. Está muy bien. Nosotros podemos dialogar y diferir en muchas cosas, pero podemos dialogar porque estamos sentados 2 personas que pensamos, que nos instruimos, que leemos, qué sé yo. Pero hay gente que se sienta, puede decir todo que sí, se da vuelta y no cumple nada de lo dicho. Entiendo. Me queda una última pregunta, ¿Cómo no? doctor. La violencia en las calles que hemos visto que se incrementa todos los días, sobre todo aquí en Jujuy y en todo el país prácticamente, Sí. pero lo que se ve en el Gran Buenos Aires es realmente espantoso. ¿A qué se debe esa patología? Bueno, yo creo que la crisis económica, no dudo que hay que ponerla, la dice todo, es de sentido común. La otra cuestión es que me parece que en la medida que los seres humanos más se viven en hacinamiento, es decir, en grandes conglomeraciones de gente, en megápolis, en grandes ciudades, está clarísimo que en grandes ciudades es más violenta la cultura que en ciudades más pequeñas. No quiere decir que de repente, bueno, el dicho, me dirán, está en contra del dicho de que pueblo chico, infierno grande, pero la violencia cotidiana, está una vieja película antes de Taxi Driver, Sí. que era la violencia en Nueva York, que se ejercía y que surge un taxista, que lo hace famoso Robert De Niro, que él se torna en justiciero, pero un hombre súper violento, que actuaba cada vez que veía lo que él conseguía, y que era una situación de violencia, porque él recorría la ciudad
en Manhattan, en Brooklyn, Sí, claro, en claro. Broadway, de todo alrededor de Nueva York. Entonces me parece que esto también ha empeorado mucho la Argentina, que en los gobiernos, en general, más en los gobiernos, me parece, neoliberales, el país está cada vez más unitario, Alejandro. Entonces, con un país cada vez más unitario, Tato Bores hacía un chiste que decía que el último censo había dado que el 40% vive en Capital Federal y Gran Buenos Aires y el 60% se está viniendo. Es decir, también hay mucha violencia en el Gran Buenos Aires porque no solo llegan del interior del país, llegan también inmigrantes y todos tratan de buscarse un lugar donde ya casi, digamos, no hay lugar, hay 3 cordones, 4 cordones y todo así. Entonces hay un país ahí y el resto del país profundo. Está muy bien. Gracias por venir. No, gracias a vos, Alejandro. Ha sido muy amable. Se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo. Sí. Sabemos que los tiempos en televisión son tiranos. rapidizos, Tiranos. tiranos. Gracias, doctor. No, gracias a vos, Alejandro. El doctor Jure con nosotros. Que tenga una gran tarde. Chau.